Lectura de la carta del apóstol Santiago. Bienaventurado el hombre que aguanta la prueba, porque si sale airoso, recibirá la corona de la vida que el Señor prometió a los que lo aman. Cuando alguien se vea tentado, que no diga, es Dios quien me tienta, pues Dios no es tentado por el mal, y Él no tienta a nadie. A cada uno lo tienta su propio deseo, cuando lo arrastra y lo seduce. Después, el deseo concibe y da a luz al pecado. Y entonces el pecado, cuando madura, engendra muerte. No se engañen, mis queridos hermanos. Todo buen regalo y todo don perfecto viene de arriba. Procede del Padre de las luces, en el cual no hay ni alteración ni sombra de mutación. Por propia iniciativa nos engendró con la palabra de la verdad, para que seamos como una primicia de sus criaturas. Palabra de Dios. Dichoso el hombre a quien tú educas, Señor. Dichoso el hombre a quien tú educas, al que enseñas tu ley, dándole descanso tras los años duros. Porque el Señor no rechaza a su pueblo, ni abandona su heredad. El juicio retornará a la justicia, y la seguirán todos los rectos de corazón. Cuando pensaba que iba a tropezar, tu misericordia, Señor, me sostenía. Cuando se multiplicaban mis preocupaciones, tus consuelos son mi delicia. Dichoso el hombre a quien tú educas, Señor. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, a los discípulos se les olvidó tomar pan, y no tenían más que un pan en la barca. Y Jesús les ordenaba diciendo, estén atentos, eviten la levadura de los fariseos y de Herodes. Y discutían entre ellos sobre el hecho de que no tenían panes. Dándose cuenta, les dijo Jesús, ¿por qué andan discutiendo que no tienen pan? ¿Aún no entienden ni comprenden? Tienen el corazón embotado, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. ¿No recuerdan cuántos cestos de sobra recogieron cuando repartí 5 panes entre 5,000? Ellos contestaron, 12. ¿Y cuántas canastas de sobra recogieron cuando repartí 7 entre 4,000? Le respondieron, 7. Él les dijo, ¿y no acaban de comprender? Palabra del Señor. En la comunidad de Jerusalén que cuidaba Santiago, seguramente se hacía las mismas preguntas que siempre se hace el creyente. Si Dios es bueno y poderoso, ¿por qué permite esto o aquello? Y entonces Santiago sale a responder. Nos dice que Dios no creó el mal, ni tampoco nos tienta. Respeta la libertad humana. Y la fe y esperanza de los buenos se demuestra en la fidelidad del amor en medio de la adversidad. De ayer lo veíamos. Cómo Santiago nos demuestra que el cristiano se sobrepone en medio de las pruebas y no pierde su fortaleza. No podemos entonces decir que Dios es el tentador, ni que tampoco pone trampas para hacer caer al creyente. Dios se complace en las cosas buenas que el hombre hace y permanece en silencio ante el mal que realiza el hombre, pues Él respeta su libertad. En Jesús lo podemos ver. Él fue tentado, pero permaneció fiel. Y esa es la tarea nuestra, permanecer fieles al Señor en medio de la prueba. Pero sencillamente la condición del hombre seguirá siendo siempre única.
Se nos olvida fácilmente los momentos de alegría. A los discípulos se les olvidó los milagros de Jesús, la multiplicación de los panes, de los peces. Ya San Marcos nos lo hace ver hoy. Y entonces ellos se cuestionan ante la palabra que el Señor coloca como una enseñanza: guardarse de la levadura de los fariseos y de Herodes. Como decir hoy, guardarnos del mal que hay en el mundo, de la corrupción, del engaño. Hay que tener mucho cuidado para recibir los mensajes del mundo y del medio en que vivimos. Hay que ser cautos, hay que ser atentos, hay que estar pendiente de no dejar traicionar los valores, no anteponer la letra al espíritu, porque si no nos vamos volviendo fariseos, y de hecho eso existe hoy entre nosotros. Algunos tienen estilo de fariseos. Jesús siempre va a criticar la falta de confianza de sus discípulos en unas y varias ocasiones. Lo que hoy están cometiendo los discípulos en la barca es la falta de confianza en Jesús, porque se preocupan por los panes y ya vieron la multiplicación de los panes. ¿Será que no creen en este que tiene autoridad sobre el viento y el mar? No nos dejemos pues angustiar por este mundo que nos pone a prueba. Eso sería lo grave. La confianza nuestra en Jesús es la más importante. Jesús ejerce paciencia con nosotros como el Padre la ejerce. Entonces nosotros tengamos la fe en la espera constante en el Señor y mantengamos nuestra confianza en Él, no en las ideologías, lo que va a pasar y que está pasando entre nosotros. Nos dejamos convencer de las ideologías y no de los principios fundamentales que debemos guardar como buenos creyentes y asiduos a la palabra de Dios. Que el Señor nos permita entender hoy este mensaje, ser muy cautos ante todo lo que estamos viviendo y a lo que está por venir, y guardarnos de la levadura del mundo en sus ideologías, pensamientos y políticas. Que el Señor Jesús nos dé su espíritu para poder comprender todo esto, porque en la barca de nuestra vida Jesús es el capitán y a Él debemos obedecer y en Él debemos confiar para llegar a puerto seguro. Sea alabado Jesucristo. Y la bendición de Dios Omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Feliz día en el Señor.